Hola amigos del Club de Emprendedores, hoy en una entrevista más, un poquito informal, nosotros aquí desde la playa, Juan en España, pero yo siempre digo, ¿no? Aquí lo importante en este mundo del siglo XXI que vivimos es que no hay impedimentos para hacer lo que tú quieras hacer, para capacitarte, para generar conocimiento y en este caso para hacer entrevistas. Si les mostrara dónde he ubicado la computadora y la cámara para poder tener este espacio para conversar con Juan. A ver, bueno, y como ya lo he visto, tengo a Juan Merodio acá en el otro lado del mundo, ¿no? Porque está en España, conectado por videoconferencia, y Juan va a venir al Congreso, al Retail Congress y Expo, que se va a dar en Guayaquil el próximo 31 de mayo, y quisimos hablar con él respecto a estos temas tan interesantes de la disrupción del mundo de la tecnología en el mundo del retail. Bienvenido, Juan, a esta entrevista un poco improvisada, pero seguro que va a ser de muchísimo valor. Nada, a ti, Guillermo, un placer volver a verte. Excelente. Juan, ¿qué es esto de la transformación digital y cómo es este concepto es algo imprescindible para el mundo retail? Entendido como retail, toda aquella tienda tradicional que tiene producto físico, es un amplio espacio o pequeño espacio, pero finalmente productos físicos, pero que el consumidor ya no es el mismo hace 10 años. El consumidor ha cambiado radicalmente, tiene más poder que nunca, tiene más herramientas para conocer y comparar productos, así que el retail no se puede quedar estático. ¿Qué es esto de la transformación digital y cómo me puede llegar a mí como retail? Vale, bueno, yo te voy a definir lo que es la transformación digital para mí, porque sabes que aquí no hay una definición válida, pero para mí es algo tan sencillo como adecuar el negocio a la realidad del mercado. Lo cual quiere decir que la transformación digital nunca cambia, nunca acaba, perdona. Realmente, al final lo que nos obliga es que desde el mundo del retail tengamos que adaptar los procesos, los modelos de negocio a las necesidades, como bien decías, del consumidor. El principal desafío que tiene el retail es saber conexionar mundo online con mundo offline. Y tú hablas mucho, Juan, del tema de digitalizar procesos, porque esa va a ser la forma para poder dar un vuelco más importante al mundo de la transformación. ¿Cómo es esto? En la práctica, ¿cómo sería esto de digitalizar los procesos? Sí, al final la digitalización de procesos es tomar ventaja de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en el Congreso hablaré también de qué herramientas puedes utilizar para digitalizar tu tienda, tu e-commerce en un local comercial, pero al final es cómo puedes usar esta tecnología para ser más eficiente, mejorar el ticket medio de tu cliente, llegar a más clientes, hacer que los clientes vengan más a tu negocio, ¿no? Entonces, creo que la digitalización es clave a la hora de generar y vender más en un comercio. Ahora, dentro de la digitalización, y te vi varios pasos dentro de este proceso de venta, tú me estás hablando más o menos de un embudo de ventas. Sí, porque al final pensemos que el consumidor de hoy no es online, no es offline, es omnicanal, está en todos lados. Es decir, de repente va a tu tienda física, ve un producto, pero no lo compra, vuelve a su casa y a lo mejor lo compra online o viceversa. O lo que se llama el showrooming, donde la gente está en tu comercio, coge su celular, mira el producto, ve que la tienda de al lado está más barato y se lo compra en tu tienda tu competencia. ¿Cómo hacemos estos embudos de venta basados, a mí me gusta, en micromomentos, ¿no? De cada usuario en cada momento, cómo impactarle? Perfecto. Néstor Lobarrido lo tuvimos que entrevistado aquí también, que va a ser parte de la Expo. Él decía que prácticamente un 95% de la decisión de compra de un cliente está hecha antes de llegar al punto de venta. Y eso ahí ratifica mucho más lo que acabas de decir, ¿no? Que el cliente no es un cliente que llega a mi tienda y compra, es un cliente que viene con mucha información previa, por lo tanto tengo que ir a captarlo, tengo que salir de mi espacio físico e ir a buscarlo fuera donde él está. Totalmente, y en muchos casos el propio consumidor sabe más de tu producto que tú. Es alucinante, ¿no? Y tú lo que hablabas del showrooming es impresionante, está cambiando radicalmente el mundo del retail, también lo conversábamos antes con los anteriores expositores. ¿Y cómo hacer? Yo como retail volcarme a eso, porque tradicionalmente lo que hace el retail es hacer mucha bulla publicitaria, venga a mi tienda, pero ya la tendencia está pasando de que las tiendas empiezan a ser centros de experiencia, no tanto centro de compra, porque la compra se está trasladando al mundo online.
Sí, al final, como bien dices, es experiencia de compra, es experiencia al usuario. Y muchas veces el mundo retail está quedando para generar esa experiencia y luego la compra cada vez más en muchas cosas se da en el mundo online, ¿no? Porque al final no perdamos de vista que es muy complicado en el mundo online generar la misma experiencia o sensación que en el mundo offline. Y lo que tú dices es muy interesante y hoy hay siempre cosas que se ponen de moda. Hoy se está poniendo mucho de moda el tema de los bots, de los robots que permiten tener una comunicación más fluida, automática, 24/7 con los consumidores. Pero realmente el abuso de un robot siempre va a ser un robot, nunca va a haber ese contacto cálido, físico, hospitalario que hay con una persona real. Quizás abusar de eso puede complicar el mundo retail. Sí, todo tiene que tener su justa medida. Es decir, yo creo que los robots se han demostrado que a la gente les gusta porque son muchas veces más eficientes y más rápidos. De hecho, hace poco, hace 10 días, Google presentó Google Duplex, donde podíamos ver cómo un robot llamaba por teléfono a una tienda y tú no eres capaz de diferenciar que eso era un robot y una persona. Claro, impresionante. Hasta los gestos, hasta los sonidos de la voz para que se parezca cada vez a una persona y decir, vamos, ¿no? Dentro de ese mundo digital, Juan, los retails, ¿qué tan importante es el marketing digital? Entendiendo que ahí está ese nuevo consumidor. Tú eres experto y eres un referente en el mundo de marketing digital en España, Latinoamérica. ¿Cómo entender que el retail cada vez más debe aprender ese marketing digital? Que, ojo, puedes aprender hoy día, pero cambia tanto los algoritmos, cambia tanto las políticas, incluso en estos mismos días hay una nueva política en Europa, la RGPD, de protección de datos, está cambiando radicalmente el mundo de la comunicación entre empresas y clientes. Esto está cambiando tan radicalmente que hay que estar ahí. ¿Qué le conviene a un retail respecto al tema de conocer del marketing digital? Ponerse en manos de un profesional. Pero yo creo que esto es un concepto que no solo es en marketing, es en todo en la vida. Es decir, cuando tú quieres conseguir buenos resultados, no se puede saber de todo y ser bueno en todo. Entonces, cuando tú quieres conseguir buenos resultados, tienes que apoyarte de gente que sabe de eso y ya ha tenido buenos resultados en el pasado. Es decir, imagínate que yo quiero montar un restaurante y no sé de restauración y quiero dirigirlo. Lo más probable es que sea un auténtico fracaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a alguien que ha montado un restaurante con éxito y que me ayude. Excelente, Juan. Yo creo que excelentes comentarios en esta cortita entrevista y rodearse de gente experta es importante. Y este 31 de mayo va a haber un congreso donde los organizadores de este evento están trayendo gente experta como tú y ahí es un gran momento para ir a escuchar y actualizarse. ¿Qué otros temas así que calentito nos puedes comentar, Juan, que nos vas a traer en esta conferencia del próximo 31 de mayo? Pues mira, hablaré de herramientas reales que puedan aplicar para embudos de compra, de automatización de procesos de marketing digital. Entonces, al final lo que pretendo es dar estrategias y tácticas para que a partir del día siguiente la gente que está ahí, los asistentes, puedan decir, vale, puedo montar esto en mi comercio a partir de mañana, ¿no? Que sea muy accionable sobre. Wow, espectacular, Juan, imperdible. Excelente. Listo, Juan, la verdad es que te agradecemos y esperemos que tu venida acá a Ecuador y tu estadía sea muy agradable y que tu conferencia sea todo un éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos ahí. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Chao, gracias, chao.